Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde está mi perro? Buenos días, esta buenos días para camiseta. todos. Este es el tercer día, como estamos por acá, no traes mucha ropa. Repito esta camiseta. Chuta, yo la lavé. Pero igual estamos motivados, estamos bacán, estamos aquí con visitas chéveres. Estamos con importantes, público aquí. Con público, gente de la comunidad y que hace este viaje bacán, que lo hace tripeado y partido, lo hace divertido. Un aplauso para todos nosotros. Gracias a la gente de Luba Luba, a Gabo que nos Claro que recibió, sí. gracias a Chambo que está grabando, gracias al perrito, ay me olvidé. Ramón. Ese da, es la puja, es la hija de puja que. Bueno, Que te pero puja. estamos aquí, la plena contentos, tenemos una invitada súper importante que aquí mi compañero Cookie va a tener el honor de presentar. Bienvenida. Queremos darle aquí la bienvenida a esta segunda temporada de Enrolados, aquí en la capital, a la Fuego. doctora Corina Romo. Ella, lleva un tiempo trabajando ya con pacientes en el tema de cannabis y es médico general. También se ha especializado en endocannabinología, ¿no? Que es algo de lo que vamos a hablar en este episodio. Y bueno, también estudia otro tipo de enteógenos, ¿no? Como la psilocibina, ¿no? La mescalina y ese tipo de cosas. Así que, Corina, bienvenida a Enrolados. Una palabra, Un aplauso, por favor, bravo. Una doctora en el set. A ver, bueno, muchísimas gracias por recibirme aquí, por crear estos espacios que son súper necesarios para compartir estas herramientas, ¿no? Que existen para ayudarnos a nosotros los seres humanos a estar en salud, a estar en equilibrio, a recuperar nuestro bienestar. Entonces, no, muchísimas gracias por considerarme. Gracias por el tiempo, gracias por todo y gracias por estar acá. Pero bueno, hoy va a ser una clase, en sí para todos, Trajimos la pisada. para muchos de los que estamos aquí también. Creo que hay que aprovecharla mucho, es una forma de por medio de este podcast de comunicar y educar también, así que gracias Corina por la clase que vamos a recibir hoy. Antes de entrar en materia, ¿no? En lo que queremos hablar, quisiéramos saber, ¿no? de rigor, y ya que la gente dice que todo bien, ¿no? el hecho de cuál fue tu acercamiento al cannabis, cuál fue ese primer encuentro, ¿no? Y cómo se transformó en la profesional que eres ahora, ¿no? Entonces, por favor. A ver, bueno, les cuento un poquito. A mí siempre me ha llamado la atención todo lo que es ciencia, ¿no? Plantas, desde hace muchos años, más o menos cuando yo tenía unos 18 años, recién salí, en el colegio, ya estaba leyendo acerca de cannabis, estaba leyendo acerca de otras plantas que habían ahí, y conocí a un chico que me hizo probar por primera vez, ¿no? Pero ahí aprendí la importancia de cómo tienen que ser las primeras experiencias, porque lo hice un poco mal. Ajá, me fui a un rave. Ajá, también, me fui a un rave, no era el lugar adecuado para una primera experiencia. Y fumé mucho, yo no sabía, o sea, me daba por porros. Y, empezó el vuelo, pero yo en ese tiempo había estado leyendo acerca de un matemático que estaba tratando de resolver una ecuación, ¿no? Y de repente veo que empiezan a aparecer símbolos en dorado, así como The Matrix. Y yo digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y me asusté un montón. Después empecé a ver al revés, como el DJ estaba tocando al revés. Estuvo súper fuerte. Yo con cannabis nunca he vuelto a tener una experiencia así, ¿no? Como esta primera experiencia. Como esa primera experiencia, correcto. Pero solo consumiste. Sí, pero fumé mucho y fue la primera vez, estuvo mal el setting y el set también, porque no tenía preparación, ¿no? Claro. Y bueno, entonces me asusté un montón. Sí, me asusté un montón, le preguntaba cuánto tiempo va a durar, cuánto se acaba. Pero bueno, aterricé, regresé a la casa, pero eso despertó una curiosidad en mí porque fue la primera vez que experimenté un estado no ordinario de la conciencia. Claro. Y desde ahí en adelante, cuando conseguí, me daba cuenta que pasaban cosas adentro mío, ¿no? Entonces lo primero que hacía era escribir para leer cuando ya no estaba bajo los efectos del cannabis y ver cómo cambiaba, qué estaba pasando conmigo, ¿no? Para tratar de entender. Y obviamente se activaron procesos en mí de introspección, de aprender a verme, a observarme, a entenderme, porque hasta ese entonces para mí la vida era un poco difícil. No en el exterior estaba todo bien, o sea, yo era buena alumna, estaba en un colegio súper bonito, todo bien en la familia. Pero adentro mío las cosas eran un poco intensas, por así decirlo, pero la planta me ayudó. Entonces ahí descubrí
las propiedades medicinales en ese sentido, y eso también me despertó la curiosidad con respecto a otras plantas y a otras moléculas, ¿no? Y así empezó mi viaje con todo esto que he venido intentando construir todos estos años, claro. Y después, poco a poco, he ido probando otras plantitas, otros cactus, honguitos, otras moléculas, ¿no? Incluso sintéticas. He ido aprendiendo a verme a mí misma, porque eso es todo, ¿no? Uno aprende a despertar esa inteligencia sanadora que tenemos, que incluso eso pasa con el cannabis, porque el cannabis es un enteógeno, o sea, es una planta que tiene la capacidad de despertar esa experiencia divina interna, ¿no? Entonces, ese fue mi acercamiento con la planta, me abrió las puertas a conocer otras moléculas, otras plantas sagradas, y para mí, en realidad, eso ha sido lo más bonito que me ha pasado en la vida, porque me cambió todo, cambió incluso la forma en la que me relacionaba con mi familia, aunque ese también ha sido un camino un poco difícil, porque al principio con mi mami, que ya va a ver esta, pero no, todo bien, o sea, todo bien en la actualidad. Claro, ella pensaba que yo simplemente estaba buscando excusas para consumir sustancias, y no era así. Yo trataba de decirle, no, o sea, ajá, no, terrible, al principio terrible, unas peleas terribles, porque yo le decía, no, o sea, en realidad esto es medicina, mira, ya hay un montón de evidencia. Pero fue todo un proceso, porque yo también fui cambiando, ¿no? A raíz de mis experiencias. Y sí, en verdad fui sanando un montón, fui creciendo y fui volviéndome consciente de muchos de mis patrones que estaban errados, en mis relaciones conmigo misma, con los demás, con las cosas que hacía, con cómo me alimentaba, etcétera, ¿no? Y bueno, eso. Y también, o sea, me cambió la vida esta planta porque, bueno, yo, a ver, me gradué de medicina, pero ya para ese entonces yo ya había conocido todo este universo, ¿no? Y ya no quería tanto mantenerme en el mundo de la ciencia pura, porque es como un poco cuadrada, ¿no? Y estudié ciencias ancestrales y me formé como terapeuta en Reiki también. Y ya tenía en mente esto de la terapia con psicodélicos, pero no sabía cómo hacerlo, porque finalmente la medicina alopática no te ofrece herramientas para poder sostener estos procesos, ¿no? Entonces yo buscando por todo lado y por un montón de tiempo me sentí como, no sé, asustada por no saber cómo combinar ambos mundos, o sea, el mundo de la medicina ancestral y el mundo de la medicina alopática, que parecen ser completamente opuestos, pero en realidad son dos caras de una misma moneda. Y claro, y después, bueno, me fui a España, intenté estudiar psiquiatría, pero al final no lo hice por muchas razones. Pero cuando regresé aquí a Quito, trabajé en el Ministerio de Salud Pública y ahí me di cuenta que no quería trabajar en el sistema, porque no, o sea, no sirve, no sirve. Y es lo que las vemos cosas, hoy en día, ajá, claro. la pandemia lo hizo súper evidente, ¿no? Exacto, porque es, como tú dices, son cosas que tú ya veías, pero que de una u otra manera esto lo hizo ya que no se puede tapar. Ajá, y yo, no, o sea, me volví totalmente incompatible con esa forma de ejercer mi profesión, entonces me sentía como triste, desconectada, hasta que dije, no, voy a abrir mi consulta canábica. Y, o sea, fue el universo que facilitó todos esos procesos, porque yo se lo dije a mi mami, pero así como hasta un poquito en chiste, porque ¿cómo haces eso, no? ¿Cómo abres una consulta canábica? Pero, no, o sea... Esa es una pregunta, ¿cómo abres? No sé, solo sucedió, en verdad solo sucedió. ¿Cómo tú manejas, ahorita que estabas hablando de estos dos mundos, cómo tú manejas estos dos mundos, ¿no? Como profesional, el tema del usar medicina de enteógenos, que, ojo, no es, o sea, no es nada nuevo, o sea, de hecho los primeros doctores eran los chamanes, los curanderos, y estas plantas sagradas tenían una implicación espiritual. Incluso el cannabis, toda la documentación que hay, digamos, ancestral del cannabis está vinculada con chamanes, con gente que está dedicada a la medicina, ¿no? Entonces, ¿cómo tú lo ves, no? Porque de cierta manera tú, me parece que lo dijiste, tenías que combinar esos dos mundos. ¿Tú lo has logrado hacer? Claro, es un camino que sigo construyendo, ¿no? Y que las personas que estamos involucradas en esto seguimos construyendo, ¿no? No es que es algo que hay que construir justamente. Pero yo siento que el cannabis es como la puerta de entrada, ¿no? Porque es la primera planta que se introduce dentro del sistema. Sí, o sea, que se introduce dentro del sistema, ¿no? Y dentro del consciente colectivo,
que hace a la gente como a ver, cuestionar lo que nos han enseñado todo este tiempo, ¿no? Que la planta es una droga, que te vas a dañar la vida y todas esas cosas que no son ciertas, que son mucho tabú, pero es la primera planta que está abriendo la conciencia colectiva, por así decirlo. Una pregunta, y en el tema para hacer una referencia, ¿no? Para el tema también del podcast, de educación canábica específicamente, ¿cuál es tu experiencia? A ver, bueno, desde hace muchos años llevo leyendo bastante por mi cuenta, ¿no? Porque esto no es algo que... Tu investigación. Sí, ¿no? claro, no es algo... Ajá. Claro, conforme yo experimentaba, yo también estudiaba, ¿no? Pero el diplomado que hace Mayu con la UDLA me cambió la vida por completo. Eso fue lo que me permitió a mí oficializar mi práctica en ese sentido, ¿no? Porque ellos ya lo están haciendo de una manera oficial, completamente legal, ¿no? Y nos abrieron este espacio no solo a los médicos, sino a un montón de profesiones que queremos ejercer de esta manera, en esta industria. Entonces estuvo súper bien. Y bueno, también haciendo cursos en otros sitios, cursos online, que es lo que hay en la actualidad, ¿no? Pero te ha dado mucha apertura esto de la UDLA. Sí, el diplomado de Mayu, por supuesto. Me cambió la vida por completo, en realidad. Hablando justamente, estamos hablando de... Claro, este es un diplomado que es, de cierta manera, una herramienta para los médicos. En la medicina, ¿no? Tú estudiaste medicina, ¿alguna vez, tengo dos preguntas, ¿alguna vez recibiste algo sobre el tema de cannabis? Y la otra es, ¿cómo es, y aquí ya entramos al tema, la endocannabinología? Si nos puedes comentar, porque la endocannabinología viene a ser como esta forma de que el cannabis se mete en la medicina alopática de cierta forma, ¿no? Entonces, esas dos preguntas. A ver, sí, la verdad es que no, a ver... Yo me acuerdo súper claro, la única materia en la que mencionamos esto fue en biología molecular y era un parrafito de este tamaño en la esquina del libro. Me acuerdo perfecto, porque me impresionó, ¿no? Yo lo leí y dije como, wow, esto existe. Pero no, en ningún otro momento. A ver, quizá conversamos en clases de psicopatología, pero acerca de cómo el cannabis puede provocar, puede gatillar, ajá. Pero no, para nada, en absoluto. Más bien yo también me acuerdo que ya después me puse a leer, obviamente, y tener discusiones con mis compañeros acerca del sistema endocannabinoide, de los psicodélicos también. Muchísimo rechazo hacia eso. En realidad, muchísimo rechazo hacia todo lo que es medicina ancestral, ¿no? Claro. ¿Y cómo entra la endocannabinología entonces? ¿Qué es? A ver, claro que sí. Porque es una palabra que quizás no mucha gente la haya escuchado. Claro que sí. A ver, bueno, la endocannabinología es una rama de la medicina que está surgiendo, ¿no? Del estudio del sistema endocannabinoide, que se lo bautiza así porque se lo descubre a raíz del estudio de la planta del cannabis, ¿no? Y descubrimos que tenemos la misma capacidad de producir moléculas estructuralmente similares a las de la planta, ¿no? Que ejercen esos mismos efectos. Entonces... La planta nos ayuda a conocernos, entonces. Claro, la relación que tiene el ser humano en su evolución a lo largo de los miles y miles de años con la planta, porque siempre hemos estado conectados con las plantas, no solo con el cannabis, sino somos la planta. Claro, somos una planta que camina, en realidad, ¿no? Ajá. También somos como el 80% agua. También. y claro, entonces... desarrollamos este sistema endocannabinoide, que es un sistema sumamente importante que yo considero que todos debemos conocer que existe. ¿Por qué? Porque es un sistema, primero es un sistema de señalización, ¿ya? Y es un sistema de neuromodulación, y a mí me gusta hacer énfasis en explicarles, incluso a los pacientes y a la gente que yo converso, ¿no? En la palabra modulación, porque esto es lo que va a hacer este sistema, va a modular un montón de procesos fisiológicos que suceden en el cuerpo. Que van desde la percepción del dolor, es decir, cómo nuestro cerebro interpreta los estímulos dolorosos, ya que muchas veces en los trastornos de dolor crónico lo que pasa, obviamente hay un daño, ¿no? Claro. Pero hay una sensibilización central en la que el cerebro empieza a interpretar los estímulos que no deberían ser dolorosos como extremadamente dolorosos. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es modular algo que está como desequilibrado. Exactamente. Modula la conducción nerviosa, ¿no? Por eso también en estos pacientes que tienen epilepsias refractarias, que son epilepsias que no se controlan con ningún fármaco y son personas que convulsionan muchísimas veces.
están obteniendo resultados positivos con la planta del cannabis justamente por eso, porque se modula la conducción nerviosa, se modulan los ciclos de sueño-vigilia, es decir, cómo nuestro cuerpo se sincroniza con los ciclos de la luz y de la oscuridad, ¿no? Para estar activos durante la luz y para descansar. Y poder dormir durante la oscuridad, donde cuando nosotros estamos descansando suceden muchísimos procesos en el cuerpo que son necesarios para que nosotros estemos saludables. Una persona que no duerme bien es una persona que no va a estar saludable en absoluto, ¿no? Wow. El sueño también es salud. Claro, obvio, hay que dormir, hay que saber descansar. ¿Estás escuchando? Temprano. Por eso es que me duermo en la furgoneta. Claro, claro, obvio. Uno siempre busca ser una persona saludable. Obvio, hay que dormir. Por eso unas barritas también. Bien. Claro, bueno, les sigo contando que otras cosas. Perdón. No, tranquilos. ¿Qué otras cosas modula este sistema? Modula la inflamación. Por eso es muy importante para trastornos autoinmunes, inflamatorios. Pregunto algo, ¿cómo en la medicina, porque el cannabis, la marihuana es inmenso esta rama, pues, ¿no? En variedades, en tipos, en formas, en fitocannabinoides, perfiles químicos, todo, claro. ¿Cómo lo medicas, ¿no? ¿Cómo sabes qué es para cada una de estas situaciones o cómo lo haces con tus pacientes? A ver, bueno, se hace una entrevista médica, obviamente, en la que yo busco evaluar estas distintas funciones que les estoy mencionando, que en realidad he mencionado pocas para todas las que son, pero evaluar cómo está la persona en todos esos ámbitos y después escoger, a ver, primero una vía de administración adecuada, ¿no? Porque existe la vía de administración, la vía inhalatoria, pirolítica, no pirolítica, es decir, fumar, vaporizar, la vía sublingual, la vía oral, la vía transdérmica, podemos utilizar incluso supositorios, ¿no? Es que dependiendo del cuadro clínico, dependiendo de cómo sea la afectación, la sintomatología, entonces eso, ya tenemos aceites, tenemos comestibles, tenemos cremas, tenemos vaporizadores, tenemos cápsulas, tenemos parches, o sea, hay una variedad de formas mediante las cuales podemos administrar cannabinoides, y no solo los cannabinoides, sino también las otras moléculas que tiene la planta, ¿no? Claro. Y después, obviamente, entre todos esos aceites que tenemos y entre todos esos productos que tenemos, existen combinaciones diferentes, ¿no? Tenemos productos de espectro completo, tenemos productos de amplio espectro, tenemos isolatados, tenemos distintas combinaciones con aceites esenciales, cosas específicas para el sueño, cosas específicas para el dolor, cosas específicas para la recuperación física, para energizarte. O sea, hay tantas cosas. Entonces, dilo, y la marihuana lo hace. Claro, correcto. Tú nómbralo y la marihuana lo hace. Es una planta muy bondadosa. Claro. Entonces, el éxito de una buena terapia es una buena evaluación, ¿no? Comprender cuáles son las necesidades de la persona, cuáles son sus preferencias también, ¿no? Porque puede ser que le convenga la vía inhalatoria, pero no quiere fumar y no quiere inhalar, no quiere vaporizar, entonces, bueno, no hay problema. Se busca alguna otra vía de administración que sea compatible con lo que la persona necesita, y eso es lo bonito de esta terapia, que son terapias altamente personalizadas. No son como en el resto de fármacos que existen dosis estandarizadas, ¿no? Claro. El sistema endocannabinoide es como una huella digital, es único en cada persona, entonces no existen dosis estandarizadas, hay que ir descubriendo poquito a poquito la dosis, ¿no? Lo que nos dicen las guías clínicas es que hay que ir titulando, es decir, hay que ir ajustando la dosis conforme la persona va respondiendo, buscando siempre una dosis mínima que produzca el efecto terapéutico deseado y la ausencia de efectos secundarios, porque existen los efectos secundarios y las personas tienen que saber eso, ¿no? Y esa es la intención de una buena terapia, comunicar eso y evitar ese tipo de cosas, ¿no? Y, por ejemplo, con un mismo producto, o sea, ya escogemos un producto, puede ser una dosis distinta para el sueño, una dosis distinta para el dolor, una dosis distinta para la ansiedad. Entonces es un proceso, hay que ir conversando con las personas cada 3, 4, 5 días, ¿no? Ver cómo están evolucionando, ver, ok, sentí esto, no pasó nada, mejoró mi dolor, mejoró mi sueño, a ver, aumenta un poquito, no, me sentí mal, me dio ansiedad, a ver, disminuye un poquito, o sea, así obviamente, ¿no? Y bueno, la ventaja aquí en Ecuador al menos es que los productos que tenemos sí sabemos las dosis específicas con las que estamos trabajando, ¿no? Yo sí trabajo con miligramos. Entonces, eso me gusta también porque muchas veces trabaja con personas
que utilizan otro tipo de medicación, ¿no? Entonces Claro. hay que saber dosificar. Por eso te iba a preguntarte, o sea, ¿qué tanto es el alcance del cannabis como medicina en pacientes, por ejemplo, como cáncer? Que mucha gente no lo usa o pocos lo usan o muchos lo utilizan al final Como último recurso incluso. como último recurso. Como eso que es, ya no eso tengo es. nada que perder, ya me voy a hacer marihuanero. ¿Qué tanto es cómo va en esas terapias? A ver, ¿Qué bueno, nos puedes decir de eso? cuando hablamos de cáncer hay que tener un poquitito de cuidado, ¿no? Existe ya bastante evidencia, pero la evidencia es preclínica, es decir, son estudios in vitro y son estudios en modelos animales, y siempre hay que tener en cuenta que esos resultados no hay cómo extrapolarlos a la Claro, práctica claro. clínica, ¿no? Entonces muchas veces la gente se confunde, ¿no? Porque existen estos estudios y son muy prometedores y obviamente abren las puertas para que las personas hagan estudios en humanos, ¿no? Que eso es lo que necesitamos, ese tipo de evidencia necesitamos. Pero como para decir que el cannabis tiene la capacidad de curar el cáncer, o sea, hay que tener mucho cuidado con esas palabras. Pero lo que sí ya está aprobado, lo que sí se puede hacer es ayudar a mejorar el estilo de vida de las personas que tienen patologías como el cáncer, que están en tratamientos con quimioterapia, que muchas veces son tratamientos bastante agresivos, ¿no? Y presentan sintomatología, o sea, depresión, vómito, náusea, dolores. Claro, ahí sí, eso es lo que nosotros podemos hacer. Justamente por eso les trataba de compartir un poquito de las funciones que regula este sistema, ¿no? Porque podemos modular el estado de ánimo. Las personas que tienen cáncer, que están atravesando esos procesos, sí tienen alteración en el estado de ánimo. Evidentemente es una situación muy difícil, ¿no? Entonces podemos ayudarles de esa manera. Podemos ayudarles a controlar los vómitos y la náusea que les provoca la quimioterapia. Podemos ayudarles con el dolor, ¿no? Porque muchos cuadros clínicos oncológicos tienen dolores muy fuertes. Podemos mejorar la calidad de sueño y eso mejora su estilo de vida, ¿no? Incluso si muchas veces el pronóstico es malo, al menos le das a la persona una buena calidad de vida en su último tiempo, ¿no? Y también hay casos de personas que han utilizado cannabis que sí han logrado revertir estas patologías. Claro. Entonces, Sí, de eso ese lado, existe. claro, de ese lado se tiene mucha evidencia anecdótica. Ujú. Digamos, por eso de cierta manera la academia, no como la academia, no la reconoce, pero de ahí, por ejemplo, hay gente como Rick Simpson que tiene su protocolo, no es muy anecdótico, Hay muchos ejemplos, sí. pero digamos es evidencia que está ahí, ¿no? Como decir, ok, de cierta manera hay algo que se puede seguir profundizando, porque justo hablábamos de la endocannabinología, como tú lo mencionabas. Yo no veo una rama en la medicina donde no la pudieras aplicar, o sea, en general. Claro, o sea, y aparte es súper importante porque nosotros tenemos receptores, evidentemente las moléculas, los cannabinoides endógenos y los cannabinoides de la planta tienen que unirse a receptores, ¿no? Para ejercer Claro. su acción. Y estos receptores nosotros los tenemos en casi todos los órganos y en todos los tejidos del cuerpo. Es decir, está regulando los procesos fisiológicos de casi todos los órganos y los tejidos. Es decir, uno de los pocos lugares en donde no tenemos receptores es justamente en el centro respiratorio del cerebro. Y por eso nunca nos tenemos que preocupar de tener una sobredosis. Una sobredosis. Lo siento, claro. Ajá. Pero claro, entonces como el sistema endocannabinoide regula los procesos fisiológicos de casi todos los órganos y todos los tejidos, podemos utilizar esta terapéutica en muchísimas patologías, independientemente de cómo se produzcan estas patologías, porque finalmente estos procesos fisiológicos se alteran en muchos de estos, Claro. pues los comparten. Entonces nosotros lo que podemos hacer es mejorar esa sintomatología, mejorar la calidad de vida de los pacientes, que es lo importante también, ¿no? Hemos hablado de estos alcances. No, Carlos, tú creo que querías preguntar algo, lo siento. Sí, siempre quiero preguntar algo. Siempre me olvido, Pero se pero olvida. ya vuelve. Pero le pregunté. ¿Cómo hace Corina en el tema de consultas? Porque solo tienes pacientes en la ciudad de Quito, tienes pacientes en otras ciudades, o si los tienes, ¿cómo los manejas? A ver, estoy trabajando de manera presencial, pero también por Zoom. He tenido la suerte, en verdad. ¿Tienes un consultorio aquí? Sí, ahorita estoy en Lumbici, bueno, en la Ruta Viva que hablo, vivía en Lumbici, en la Ruta Viva, ¿ya?
He tenido la suerte de conocer a algunas personas que trabajan en otros países y que tienen sus productos en otros países, como por ejemplo Chacana que tiene en Europa, pero también tiene en Perú y en Chile. Y a través de ellos también he atendido y sigo atendiendo pacientes en esos otros países. Y también en Argentina, porque conocí a una chica, Silvia, y buena onda, de ley va a ver esto. Pero, ajá, Compártelo, no, Silvia. ella toda una pro, entonces yo puedo tener pacientes donde tengo instrumentos, ¿no? Y puedo trabajar a través de Zoom. ¿Cómo funciona mi consulta? Mi consulta dura aproximadamente 1 hora y media. ¿A qué te refieres con instrumento? Perdón. Con productos derivados del cannabis. Ah, ok. Claro, ajá. Mi consulta dura aproximadamente 1 hora y media. Lo que suelo hacer es la primera mitad es una explicación, ¿no? Una explicación del sistema endocannabinoide, de las funciones que regulan, de qué podemos hacer en nuestro día a día para ayudar a equilibrar este sistema. Porque lo que a mí me interesa es... Una capacitación. Sí, porque lo que a mí me interesa... Lo que a mí me interesa es darles a los pacientes autonomía, ¿no? Y darles conocimiento, porque el conocimiento es poder. Si es que ellos aprenden cómo cuidarse a sí mismos, cómo ayudarse a sí mismos, es lo mejor que puede existir, ¿no? Esta idea que tiene la medicina alopática de que la sanación se encuentra afuera, ¿no? En los doctores o en las pastillas, está un poco equivocada, por decirlo lo menos. Ajá. Entonces, a mí me interesa mucho compartirles esta información y obviamente enseñarles cómo usar los instrumentos, las herramientas, o sea, los aceites, o sea, lo que vayan a usar, ¿no? Para que finalmente yo siempre estoy aquí como una guía y ellos pueden escribirme, pueden llamarme, yo les contesto, no hay ningún problema, pero que ellos puedan navegarse a sí mismos y saber que si se sienten mal tienen que tomarse y saber cuánto tienen que tomarse, pero porque yo les he explicado, les he ayudado a entender cómo funciona, ¿no? Eso es lo que a mí me interesa y por eso estoy trabajando de esa manera, ¿no? Interesante. Increíble. La verdad es que sí, hay muy pocos profesionales, o sea, y por ejemplo, yo lo veo mucho en la rama del deporte, ¿no? Hay muy pocos profesionales que logran generar un verdadero alivio, bienestar, ya sea físico o emocional, con sus pacientes porque desconocen de este tipo de cosas, ¿no? De, si se conociera un poco más el sistema endocannabinoide, quizás, yo que sé, un traumatólogo tuviese una mejor terapia de recuperación, o sea, vamos, va desde eso hasta, digamos, Solcas, lo que se podría lograr obvio. en general. Imagínense esto dentro del sistema público. Otra sería la medicina, pero es que por completo. ¿Tú crees que el cannabis le puede aportar al sistema público de salud? Obvio que sí, obvio que sí, de muchas maneras, o sea, hasta económicamente, si es que se ponen las pilas, que eso es lo que finalmente les interesa, ¿no? Pero sí, podríamos ayudar a muchísima gente, porque claro, habiendo trabajado en el Ministerio de Salud Pública y darme cuenta de cómo son las cosas, o sea, terrible, no hay ni siquiera medicación, lo único que siempre hay es paracetamol, amoxicilina, fin, se acabó, y claro, no, eso no es salud, ¿no? Generamos este concepto de la enfermedad crónica, que es un negociazo, ya, para las farmacéuticas, que lo único que hace es generar personas farmacodependientes a largo plazo y Exacto. eso no es salud. Bueno, de que las personas pueden seguir viviendo, sí, es cierto, no hay cómo negarlo, ¿no? Pero mejor sería ayudarles a recuperar su salud, a dejar de depender de herramientas externas, ¿no? Y ese tipo de cosas sí las podemos lograr con la plantita tan sagrada que es el cannabis, ¿no? Tú podrías cultivar tus flores, ¿no? Claro, Con la imagínate. asesoría correcta, ¿no? Cultivar tu propia medicina, o sea, no hay mejor que eso. Así era antes de que exista todo este sistema. Nosotros cultivábamos nuestra propia medicina. La medicina era el alimento incluso. O sea, no hay mejor medicina que lo que uno ingiere, lo que uno se mete en el cuerpo. Y los productos que suministras a tus pacientes, ¿cómo lo obtienen ellos? A ver, bueno, yo estoy trabajando con los productos de Chacana, como ya les comenté, y con los productos de Mayu también. Entonces yo los tengo conmigo, evidentemente, y cuando los pacientes lo necesitan, se los entrego, ¿no? Ay, la pequeña farmacia canábica. El mejor botiquín de cannabis. A lo bien, no encontramos una a ver, será. Si nos ve de pila. Por favor. Yo les mando. Claro, No, pero chévere.
Yo tenía otra pregunta en cuanto al tema del cannabis y las mujeres. ¿Qué beneficios tiene el cannabis en mujeres? Que es algo muy común. O sea, bueno, se tiene mucho la curiosidad. Claro, bueno, una de las tantas cosas que modula este sistema son los ejes hormonales, ¿no? Los ejes hormonales sexuales, y hay un montón de trastornos femeninos que justamente se dan por desequilibrios hormonales y provocan muchísimo dolor, provocan estado de ánimo, labilidad en el estado de ánimo. Podemos nosotros nuevamente mejorar la calidad de vida de los pacientes, ayudarles con sus ciclos de sueño, ayudarles con el dolor, ayudarles con su estado de ánimo, pero no necesariamente nosotros vamos a curar ciertas patologías, eso no, es diferente, y pasa con muchas otras patologías, no solo las del sistema reproductivo y salud femenina, pero sí podemos mejorar la calidad de vida de las personas, y eso es lo que interesa, ¿no? Finalmente. El propósito. Ajá. Yo Sí, estoy impactado. tengo No sé si, como para irlo cerrando, me gustaría tocar dos temas, aprovechándote que estás aquí. El tema de la medicina con enteógenos, ¿no? Porque sé que también te mueves no solo con el cannabis como una terapéutica, sino con otro tipo de plantas de poder. Quisiera, porque no mucha gente sabe, ¿no? que existen ya terapias, que existen ya de cierta manera protocolos incluso de cómo sanarse, porque es algo que viene muy ancestralmente, ¿no? Claro. Nos viene de herencia cultural. Entonces quisiera que nos hables un poquito de eso, ¿no? De esta medicina psicodélica, por así decirlo, y quizás un mensaje final sobre lo importante que es la endocrinología para el Ecuador. Claro. A ver, bueno, estas otras moléculas conocidas como enteógenos o psicodélicos son sumamente útiles porque trabajan un diferente paradigma de la salud, ¿no? Lo que hacen es despertar esa inteligencia infinita, superior, el autosanador, ¿no? Que todos los humanos tenemos, ¿no? Pero que muchas veces está dormida por nuestros estilos de vida, por nuestra alimentación. Estas moléculas lo que hacen es catalizar estos procesos, el despertar de conciencia, activarlos, y en realidad la sanación la hacen las mismas personas a través de sus experiencias y de una buena guía, de una buena integración, ¿no? Pero no lo estamos haciendo los médicos, los facilitadores. Es un proceso totalmente vertical, no es horizontal, no es de terapeuta a paciente, por así decirlo. Incluso en ciencias ancestrales nosotros no les llamábamos pacientes, porque cuando tú le dices paciente, tú le adjudicas a la persona una cualidad de esperar, estar esperando algo, cuando la sanación es un proceso activo, en realidad son actuantes. Y esto es lo que pasa con estas otras moléculas, ¿no? La sanación es un camino que se tiene que recorrer, no solo durante la experiencia psicodélica, ¿no? Sino también el resto de la vida. Por eso es tan importante la integración de esta experiencia, ¿ya? Y claro, aprovechar a compartir la definición de lo que es un enteógeno y lo que es un psicodélico. La palabra enteógeno, en, adentro, teo, Dios, divinidad, geno, que genera, una molécula que tiene la capacidad de generar la experiencia divina adentro, ¿no? ¿Y qué es un psicodélico? Psique, alma, conciencia, delos, que manifiesta... ¿qué pasó? Que manifiesta el alma, ¿no? Entonces son ya de por sí conceptos súper interesantes, ¿sí? Que nosotros podemos utilizar estas herramientas. Y claro, existen protocolos, ya existen protocolos médicos incluso, porque uno de los pioneros dentro de la medicina alopática es el psiquiatra Stanislav Grof, que de hecho él es padre fundador de la psicología transpersonal, en donde se describe el mapa ampliado de la conciencia, y aquí es donde se explica el marco teórico detrás de este tipo de terapéutica. Así como a raíz de la planta del cannabis nosotros pudimos descubrir el sistema endocannabinoide, a raíz de estas moléculas enteógenas y psicodélicas lo que nosotros hemos hecho es descubrir
bueno, Stanislav Grof específicamente, ¿no? Pero descubrir el mapa ampliado de la conciencia, en donde se toma en cuenta muchísimas más cosas. O sea, la psiquiatría actual y la psicología actual tomaban en cuenta el punto desde que tú sales del canal de parto en adelante, ¿no? Y Stanislav lo que hace es agregar las matrices perinatales, que es la etapa perinatal, cuando tú estás dentro de del útero de tu madre, y todo el reino transpersonal, que es un reino arquetípico, ¿no? Ahí está mitología, ahí está astrología, ahí está evidentemente nuestras memorias ancestrales de nuestros ancestros, o sea, padres, abuelos, pero también la memoria de en algún punto haber sido planta, en algún punto haber sido árbol, en algún punto haber sido montaña. O sea, nosotros somos memorias andantes, ¿ya? Y muchas veces cuando este tipo de experiencias no están bien procesadas, producen sintomatología, producen patología, ¿no? Entonces, cuando evalúas a una persona, desde esta óptica tienes que evaluar un montón de cosas. Obviamente tienes que evaluar el cuerpo, para eso nos sirve la medicina alopática. Claro. Pero nosotros también somos cuerpo energético, cuerpo emocional, cuerpo mental. O sea, hay muchísimas cosas que modifican nuestro comportamiento, y el comportamiento modifica nuestro cuerpo, nuestro código, nuestro ADN, ¿no? Entonces, gracias a que existen este tipo de formaciones como la formación de psicología transpersonal de Growth Legacy Training, que justo yo estoy en esa formación, podemos ayudarles a estas personas a recuperar su salud desde la causa, porque finalmente la medicina alopática lo que hace es trabajar en el efecto desde que ya cambia las moléculas, ¿no? Ya es un cambio orgánico, ya hay modificaciones orgánicas, pero con esto lo que podemos hacer, bueno, como les decía, se trabaja bajo otro paradigma, un paradigma en el que la persona misma aprende a ayudarse a sí misma y dejar de depender de algo externo. Claro, que el nacimiento o sea, que la medicina a través del enteógeno empieza de uno. Claro, es un proceso interno del despertar del sanador, es el sanador interno, ¿no? Que todos tenemos la capacidad de despertar, y eso es lo interesante, ¿no? Todos tenemos la capacidad de despertar este sanador interno, y de hecho es nuestro derecho conocer que existe esta posibilidad, que existen estas herramientas que nosotros podemos utilizar. Por eso yo siempre ando compartiendo súper libremente con la gente que me conoce, ¿no? Porque yo considero que esto es nuestro derecho como seres humanos. Si llevábamos usando estas herramientas desde hace cientos de años, y de repente las prohíben, nos quitan algo que es nuestro, ¿no? Tenemos que recuperarnos. Evolucionamos. Claro. Evolucionamos utilizando todas estas plantas. Lo más lógico es que se nos vuelva, porque se nos fue quitado, como tú dices, se nos vuelva a dar ese derecho natural que todos tenemos de esta sanación, como tú dices, bajo otro paradigma, que es un paradigma ancestral, es un paradigma milenario. O sea, que alguna vez seguramente tuvimos nosotros en nuestras culturas originarias. Entonces, la verdad es que ojalá algún día la medicina lo incorpore y podamos ver en los hospitales estos centros de atención con enteógenos y se abran nuevos paradigmas. Dígame ya. Sí, hacia allá vamos. Existimos ya un grupo de personas que estamos construyendo poquito a poco esas cosas, ¿no? Así tome 10 años, 20 años, lo que sea que tome, va a suceder, lo vamos a hacer posible. Yo siento que no estaba preparado para tantos capítulos. Tan Voy a llegar así a acostarme, a cuestionarme la existencia en general. Pero por eso. Un día muy informativo. Te lo juro, Por eso, gracias a ustedes, chicos, por abrir estos espacios en donde podemos conversar libremente de estas cosas para que la gente conozca, ¿no? Conozca que esto existe, conozca que es su derecho utilizar lo que la madre tierra nos da para sanar. Claro que sí. ¡Bravo! Muchísimas gracias. No queda más que agradecer a Corina por estar aquí. Gracias por invitarme. Gracias a todos los que están aquí escuchando también. Así que ya saben, suscríbanse, comenten, compartan con la people ahí. Ya saben si quieren hacerle los enteógenos. Mucha responsabilidad. Claro que sí. Pilas. Gracias. Ahora sí, debutamos.